Bueno, yo soy Randy Aguirre, soy ingeniero electricista, promoción 2020, de los que nos graduamos desde la casa por todo el tema que pasó. Y estoy terminando ingeniería electrónica con doble programa. Pues, ¿qué he hecho en la universidad? Pues he hecho parte de IEEE, he estado en temas de emprendimiento con Alberto Moro, que seguramente a algunos les suene. Y estuve en Estados Unidos en 2019, emprendimiento, un evento en Virginia Tech. Y en 2019 estuve en Alemania con el grupo que viajamos para el tema del DAT, para establecer relaciones con universidades de allá. Y ya, sí, brevemente. Ah, bueno, y ahora estoy haciendo prácticas con la empresa que me becó. Porque sí, también soy becado, pero no soy piloto, soy becado empresarial. Entonces, dígame si todos tienen el notebook por ahí, o sea, Jupyter Notebook instalado. Randy, yo tengo VS Code. O sea, yo recomendé Visual Studio, pero pensando en presentar otros temas también, pero como salió lo de introducción, pues con Jupyter es suficiente. O sea, si ya has trabajado antes con Python, puedes trabajar ahí en Visual Studio. Pero lo que voy a trabajar ahora es de Python, de Jupyter. No tengo problema, te explico. Voy a retomar desde el principio. Bueno, Python es una herramienta de código abierto, es fácil de aprender y funciona en muchos ámbitos. Ya. Ese es lo principal. Y pues esta primera línea de código es el Hola Mundo. Es la instrucción de imprimir y esta es la salida que se obtiene. Pues en todo tema de lenguajes de programación uno siempre comienza con las variables. Entonces, las variables se pueden asignar, como se deben asignar con el igual, como sucede en muchos lenguajes de programación. Y yo utilizo aquí en Jupyter imprimir así de esta manera porque si no lo utilizas no te va a salir nada, no te compila nada. Esto es para que te salga en consola. Todo lo que es Spring es consola. Y si no te interesa imprimir, si no vas a ver una variable, puedes poner la variable y te sale el resultado. Además de eso, pueden hacer asignaciones múltiples. Por ejemplo, tenemos el tema de aquí la variable A se va a asignar 1, la variable B se le asigna 2 y lo pueden hacer una sola línea de código. Luego, hay convenciones para nombrar variables y hay caracteres válidos. Por ejemplo, si comienzan con un guión bajo, se puede hacer o con caracteres alfabéticos. Y les va a funcionar bien. Pero si comienzan con carácter numérico, les va a dar un error. O si tienen un carácter especial, tampoco los deja que funcione. Hasta ahí me siguen. Todo ok. Sí, claro. Bien. Entonces, lo que pasa es que hay unas convenciones, por ejemplo, si conocen algo de JavaScript, uno utiliza camel case, pero acá en Python, por lo general, van a utilizar lower snake case, que es dividir las palabras con guión bajo. Si van a utilizar alguna constante, por ejemplo, la constante de abogado, hacen lo mismo, pero con mayúsculas. Este es con minúsculas, una variable, y hay una convención para ya programar que si tú quieres tener una variable que no quieres que se cambie por ningún motivo porque te daña el resto del programa, o sea, tiene que ser una constante crítica, pues lo colocas con esta convención,
que son los guiones bajos alrededor. Y ya con eso ya se sobreentiende que si sabes de Python es que no deberías cambiar eso. Bueno, ¿qué sucede luego? Hay datos frecuentes que tienen valores, diferentes tipos de valores. Por ejemplo, lo que es booleano es el tema de verdaderos y falsos de lógica, de lo que uno trabaja en sistemas lógicos. Tienes la cadena de caracteres, tienes un diccionario que en otros lenguajes como JavaScript se escribe como objeto, que es una combinación de parejas de llave y valor. Por ejemplo, aquí tenemos esta pareja donde la llave es llave, key, y el valor es value. O tenemos aquí otra llave que es A y su valor respectivo es 0. Tenemos aquí en la lista, que es lo mismo que un vector clásico. Las tuplas, que es un vector, pero lo que tiene de curioso las tuplas es que no las puedes modificar una vez creadas. Modificar en el sentido de que, por ejemplo, si quiero cambiar este 4, no me va a dejar, porque ya queda asignado de manera inmutable. Se llama inmutabilidad. Y finalmente el tema de los conjuntos o sets. Son una lista que tiene que tener valores únicos. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo ya. Tengo aquí este conjunto que es ABC y que es el que vemos acá abajo. Pero por ejemplo, si yo coloco otra vez C, se van a dar cuenta, no cambia. O sea, no me agregan otra C, porque ya estos dos valores cuentan como uno solo. Lo descarta. Todo valor que se repite lo descarta y se queda con valores únicos. Entonces, si quieren ver el tipo de variable, utilizan el método type o la función type. Bueno, lo que pasa con Python es que tiene un tipado dinámico, o sea, por ejemplo, si tienen una variable y le asignan un valor y le quieren asignar otro, no les va a causar restricciones. Este non es valor vacío, o sea, no tiene nada, pero de pronto quieres guardar un float o de pronto quieres guardar un booleano después, no pasa nada. Eso se llama tipado dinámico. Y el tipado fuerte es el tema de, por ejemplo, tenemos aquí nuestro querido variable X, que es un número entero, y la variable Y, que es una cadena de caracteres. Si los queremos sumar o concatenar, que es lo mismo en este caso, no nos va a dejar. Nos dice que no se puede hacer este tipo de operaciones entre un entero y un string, una cadena. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues comentamos aquí para que salte la línea de código y lo volvemos a string. Esta función lo que hace es que lo que esté contenido aquí lo va a volver string. Y al final si se logra concatenar. Si tienen alguna pregunta, pues pueden abrir el micrófono en cualquier momento, no pasa nada. Luego, pues, comenzamos a ver que en detalle lo que son las cadenas. Entonces, por ejemplo, ya está la estructura de una, la sintaxis de un loop tipo for, en donde la estructura es, este es un elemento de pivote y tenemos aquí una cadena o una lista o cualquier colección de elementos la vamos a tener aquí. Entonces, lo que va a hacer es tomar carácter de izquierda a derecha, uno a uno, y te lo va a presentar donde está la X. Entonces, por ejemplo, la primera iteración toma el primero, en la segunda el segundo, en la tercera el tercero, y así hasta que termine. Pues, al final, lo que es el tema de cadenas es como un vector de caracteres, y se puede manejar de esa manera. Lo que sucede con las cadenas de caracteres es que los puedes definir con doble comillas o comillas sencillas. Y si
una cadena de caracteres muy larga, puedes poner backslash y puedes partir el carácter, por así decirlo, y no va a tener repercusión en el resultado final. La idea es que o se queden con uno de los dos, o con comillas sencillas o comillas dobles. Mezclarlos no es tan conveniente, aquí lo pongo para que vean que sí funciona, pero es como cuestión de orden. Las cadenas no se pueden modificar. Por ejemplo, aquí tenemos la cadena, como les decía, es como un vector de caracteres. Entonces tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo que se quiere hacer en la línea de abajo es modificar esta T por un espacio. Pero no es posible. Y cada vez que Python encuentra un error, te explica de manera bastante clara qué es lo que pasa. Una cadena no se soporta la asignación de elementos. Entonces, hay otros métodos que ya veremos luego para hacer esas modificaciones. No entendí esa parte, disculpe. Vale. Este vector, por ejemplo, vamos a mostrar, será aquí un print. String. Tú puedes acceder a los caracteres de esta manera. Si te das cuenta, yo cuando pongo aquí 0, me da la primera C. Si por ejemplo aquí pongo 1, voy a poner la A. Y así sucesivamente hasta que termine con demostrar el vector de caracteres. Es que las cadenas son un vector de caracteres o una lista de caracteres. Entonces, lo que se quiere hacer en esta línea es modificar el sexto valor, que sería contando desde acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto elemento de la cadena, que sería esta T, con espacio vacío. Cuando tú tienes comillas y un espacio literal, es un espacio vacío que quieres poner allí. Eso no se puede hacer porque es inmutable. Entonces, lo que uno hace es modificarlo con otros métodos que sí te permiten hacer esos tipos de cambios. Pero modificarlo desde esta manera no se puede. ¿Sí me sigues? Listo. Claro. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo así con el tema de los índices, para que entiendan también cómo se manipula. Entonces, vamos a, por ejemplo, a ver qué pasa con las iteraciones y la concatenación. Está este operador que es más igual, que lo que hace es que agrega un elemento al final de este. Por ejemplo, se agrega C a nuestro string hello. Ya. Pero no lo va a hacer agregándolo, por ejemplo, el word en C entero, sino que, como les expliqué antes, la C es cada uno de los caracteres de cada iteración. Entonces, en primer lugar, va a comenzar con W, que es lo primero que se imprime, y efectivamente eso es lo que se agrega. Vamos a la segunda iteración y va a agregar la O. Se agrega la O. Tercera iteración, R, selecciona R, agrega la R, y así hasta que termina. Entonces, se puede concatenar de esa manera y se puede extrapolar a lo que necesiten. Entonces, ahora sí vamos a ver algunos métodos. Cuando ustedes les hablen de métodos, los métodos son funciones predeterminadas que existen dentro de, en este caso, Python, para trabajar con un tipo de variable. Por ejemplo, si quieren tomar, tengamos de ejemplo esta cadena, que significa que es This is nice. Tenemos upper, que se refiere a uppercase, o sea, a hacer mayúscula. Entonces, cuando se ejecuta, pues hace mayúscula la cadena. No queremos que sea mayúscula, queremos que sean todos minúsculas. Tenemos lower, que viene de lowercase, o sea, minúscula. Lo vuelve de todo minúscula. Quiero que se haga capitalize, o sea, que se haga mayúscula el primer carácter. Listo. Entonces ya, lo ejecutamos y se vuelve mayúscula. Queremos que sea estilo título, o sea, que
tenga mayúscula en cada palabra. Ya, listo, se ejecuta también. Y bueno, tenemos aquí encontrar, por ejemplo, tenemos esta cadena y queremos encontrar cualquier carácter que coincida con la letra E. Entonces, lo que hace es que revisa de izquierda a derecha y te da el índice. El índice es lo que les comentaba antes. Entonces, tú tienes aquí instructor. Esta es la anotación, esta es una anotación de selección de índice por corchetes, si recuerdo bien. Me corrigen si me equivoco. Y le damos aquí print. Ya lo que hacemos es que aquí agregamos el índice que nos interesa. Por ejemplo, el índice 0 es el primero en Python y nos da la E. Aquí lo que estamos haciendo es al revés. Le decimos, quiero que me encuentres el índice dada la consulta con el carácter E y te va a dar el índice. Entonces son equivalentes. Depende de lo que quieras buscar. Y bueno, por supuesto, hay algo que sucede en algunos lenguajes de programación, ¿verdad? Que algunos métodos son case sensitive, que quiere decir que son sensibles a mayúsculas y minúsculas, y si no es case sensitive es que le da igual. O sea, te hace la búsqueda independientemente si es mayúscula o minúscula. En este caso, esta cadena no tiene mayúscula, ninguna E mayúscula. Entonces tú lo que haces es que haces la búsqueda, Python no lo encuentra, y cuando Python no encuentra te dice -1. -1 significa que no encontró. Y es como una convención que tiene. A veces, en general, cuando vean un -1 es que no encontró lo que están buscando en diversos métodos. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar aquí otro find, poner otro find. Este se encontró en el índice número 2, entonces tenemos 0 y 0, 1, 2. La I está en el índice 2 y eso es lo que nos devuelve. Y, por ejemplo, puedes buscar con cadenas de caracteres, pero Tim no está dentro de This is Nice. Entonces te da -1. Hasta ahí todo claro. Entonces vamos a buscar aquí, por ejemplo, This, que sí está. Te da la posición 0. ¿Por qué te da la posición 0? Porque esta cadena de caracteres, el primer elemento lo encontró en 0. Pero listo, no. Queremos buscar otra cosa, por ejemplo, is. Él lo encontró en el 5. Vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena is la encontró justo comenzando en el índice 5. También tienen, por ejemplo, este is alfa, te dice, por ejemplo, si todos los caracteres de una cadena son alfanuméricos. No, alfabéticos, perdón. Entonces, por ejemplo, this is nice, no hay ningún número, pero tiene espacios, y los espacios no son alfabéticos. Entonces, por eso lanza falso. Y, por ejemplo, puedes tomar la anotación de los índices para hacer la consulta. Entonces, listo, yo quiero ver qué pasa con el primer índice, es una T, y la T efectivamente sí es alfabético. También, por ejemplo, puedes consultar si hay espacios. Entonces, si lo aplicas sobre todo el string, te va a decir que es falso porque no cumple la condición en todos los caracteres. Pero, por ejemplo, si te vas al carácter 4, que sería este espacio, efectivamente sí te va a dar que sí lo encontró. Todos estos métodos por sí solos son un poco, digamos, simples, pero si quieres construir, no sé, por ejemplo, verificar algunas condiciones que sean más complejas, puedes hacer una combinación de algunos y queda algo más chévere. ¿Ya? Pero es importante irlos conociendo paso a paso para cuando los vayas a utilizar posteriormente. Bueno, aquí este isLower te pregunta si una cadena completa está en minúscula. Hay varias mayúsculas, por eso es falso.
Tenemos aquí, por ejemplo, si hacemos una consulta para el primero, esta es una minúscula, entonces claramente te va a dar verdadero. Para la quinta, que es la I mayúscula, no te da falso porque está en mayúscula. Y, por ejemplo, si tomamos este string y lo volvemos todo minúscula y luego preguntamos si efectivamente todos los caracteres son minúsculas, te va a dar verdadero, porque todos los caracteres cumplen con la condición. Y aquí ya comienzan a ver, por ejemplo, que podemos ir encadenando diversos métodos o funciones detrás de otro. Es conveniente porque si no haces esto, entonces te tocaría guardar esto en una variable y después posteriormente en la nueva variable aplicar este método. Te gastaría más líneas de código al final. Entonces es más conveniente en muchas circunstancias hacer esta concatenación de métodos. O luego, por ejemplo, puedes preguntar si es un título, o sea, si las primeras mayúsculas, las primeras caracteres de cada palabra es mayúscula. Efectivamente es falso. No se cumple ni aquí ni acá. Y además aquí hay una mayúscula, que no es el primer carácter. Pero si aplicas title y luego lo preguntas, pasa lo mismo que el caso anterior. Efectivamente sí cumple con carácter de título. Y aquí vemos otro ejemplo. Este no cumple para hacer título, no es mayúscula. Pero bueno, primero así lo ejecutamos. Pero aquí si lo ejecutamos ya. Se dan cuenta que cambia. Aquí sí se cumple, pero acá no. 15 horas. Otro método, por ejemplo, quieres ver cómo termina una cadena, entonces colocas ends with. Si colocas algo y no se cumple, pues te va a dar falso. Pero puedes colocar tanto un carácter como una cadena de caracteres y te va a seguir funcionando. Por ejemplo, aquí colocamos los 3 últimos y sigue funcionando. Aquí puedes utilizar partition para tomar una cadena, la cadena que veníamos trabajando, This is nice, y decir, no me interesa lo que está antes, no me interesa lo que está después, quiero dividirlo y segmentarlo para hacer algo luego. Entonces, listo. Te divide en 3 partes, lo que está antes de la consulta, lo que está después de la consulta, y luego lo manipulas como quieres. Por ejemplo, vamos a poner aquí is, y nos separa las palabras, la primera, la segunda y la tercera, incluyendo los espacios no los quita. Tenemos aquí otro ejemplo con awesome, ya, también lo divide como les comenté. Bueno, aquí vamos a poner some, también lo divide. Y aquí, bueno, esto es un ejemplo de lo que normalmente uno hace cuando comienza a programar. Quiero concatenar diversos caracteres para dar una respuesta en un programa, entonces comienzas a sumar, utilizar el operador de suma y vas poniendo tus variables. Eso no está mal, eso funciona bastante bien y efectivamente cumple con su tarea, pero es conveniente utilizar herramientas que ya tiene Python como format. Entonces lo que se hace es que tienes tus variables y colocas estos curly braces. Y lo que haces es decir, bueno, si voy a colocar aquí, por ejemplo, primer nombre, entonces coloco primer nombre en el formato y aquí coloco el lugar donde que va a ocupar. El apellido va a ir acá, entonces coloco aquí un espacio y coloco otro indicador y así sucesivamente. Tal que en el mismo orden que salen aquí, en ese mismo orden van a aparecer acá. Y por último, después, a partir de Python 3.6, pues se utiliza este formato más conveniente en el sentido de que no tienes que estar pendiente del orden, sino que directamente vas reemplazando aquí. Y ya tienes que olvidar, ya te puedes olvidar del tema de estos separadores, que a veces te pueden confundir cuando hay un espacio, ese tipo de cosas.
y no te sale el mensaje como quieres. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Dale, bueno. Sí, por ahora Ok. claro. Listo, Bueno, listo. Ok, me bueno, refiero en sí. plan pues, a utilizarlo en la práctica, me refiero en plan, ajá, a que me tengo que familiarizar con todo eso. ¿Sí me explico? O sea, cuando digo utilizar en la práctica es cuando vayas a hacer un código para un proyecto cualquiera, tanto personal Exactamente. como académico. O sea, ir teniendo en cuenta esas herramientas que ya tenemos aquí disponibles y que te ayudan a tener un código más limpio, más prolijo. Ok. Bueno, entonces sigo. Bueno, entonces tenemos el tema de los condicionales. Esta es la estructura que tenemos para colocar condicionales. Tenemos if. El if es otro if encadenado con un else. O sea, en vez de colocar, por ejemplo, else y enganchar todo esto acá arriba, en vez de hacerlo así, pues tenemos la estructura anterior, más elegante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos aquí la variable user, y si se cumple user, pues tenemos diversos resultados. Ya, entonces, si está Eli, resulta awesome, porque se cumple esta condición. Pero si no, vamos a poner Tom, y me está cool. Y si no, si pongo otra cosa, no sé. Another name. No te muestra nada. Entonces, si quieren hacer condicionales, ya saben cómo hacerlos. Importante aquí, en cualquier estructura como for, if, siempre tienen que tener el tema de los espaciados. Si tienes esta parte que es del argumento, de la condición, aquí dentro lo vas a colocar no en la misma línea, sino que tienes que subirlo para que se sepa que está dentro del if. Bueno, entonces pueden utilizar, por ejemplo, operadores lógicos, mayor, menor, igual, el or, el and, y el not que es lo mismo que cuando trabajamos lógica, cambia el valor del argumento booleano. Entonces, pueden utilizar esos operadores. También pueden encadenar desigualdades. Por ejemplo, aquí el término intermedio es el mismo. Entonces, en vez de hacer todo esto, pues colocan esta versión resumida, que es más elegante ya. Ok, ¿qué es lo que estaba comentando anteriormente? Que si van a utilizar cualquier estructura que tenga un argumento es lo que está acá dentro, ¿no? Dentro de una función, dentro de un if condicional, dentro de un for, todo lo que va dentro de esa estructura, la parte interna va con un espaciado hacia adentro. Entonces, por ejemplo, aquí ven que cuando se cumple el condicional, primero salta esto y luego salta lo de abajo. Pero, por ejemplo, si hiciera algo así, me sale un error porque dejé el if vacío y el propio Python se da cuenta, hey, no me estás colocando esto donde debería, está en el mismo nivel que el if. Acomódalo donde va. Ya, listo, entonces yo lo acomodo. Ya, vuelve todo a la normalidad. Bueno, entonces, tenemos valores por defecto que son falsos. Y esto nos puede servir para hacer validaciones de condicional fácilmente. Entonces, por ejemplo, el falso naturalmente es falso.
Este operador bool te dice si un argumento, el argumento interior, es o falso o verdadero, más que otra cosa. Entonces, el 0 es falso. Non se entiende como falso. Una cadena vacía también es falsa. Una lista vacía es falsa. Una tuple vacía es falsa. El diccionario también, vacío. Y un conjunto vacío también es falso. Tenemos un operador que te sirve para comparar, diferente del doble igual, que es is. Ya. ¿Qué es lo que pasa con is? Que aquí, por ejemplo, aquí tenemos la variable a y la guardamos como copia en b. Entonces, al tú hacer eso, estás guardando el mismo valor que representa el 1 en la memoria del computador o del equipo. Entonces, por eso te da verdadero. Pero si variamos el valor de b, o sea, por ejemplo, el mismo valor, correcto, ya, o sea, el mismo 1 que tenemos acá, pero le va a dar falso, porque ya no está apuntando al mismo espacio de la memoria del dispositivo que representa la variable a. Entonces, pueden consultar eso con esta función o método que es id. Entonces te dice a qué corresponde el identificador en la memoria del computador de la variable. Y por ejemplo, vamos a volver acá, vamos a quitar esto. O sea, vamos a poner esto así. Entonces, si hacemos esto así y ponemos aquí id b, se dan cuenta, es igual. Es más, vamos aquí a poner una comparación. id de a igual a id de b. Verdadero. Que es lo mismo, esto que está aquí es lo mismo que lo que está acá. No es tan frecuente utilizarlo, pero es chévere que lo sepan. Alguna cosa, alguna utilidad les puede dar. Y aquí un ejemplo. Tenemos dos listas, la lista 1, la lista 2 y tenemos la lista 3, en donde se guarda la lista 1. Entonces, si utilizamos el operador is, nos va a dar verdadero entre 1 y 3, porque se copió directamente. Y entre 1 y 2 es falso porque están en espacios de memoria diferentes. Y si hacemos la comparación con doble igual, pues claramente todos van a ser iguales, porque el contenido, a pesar de que está en lugares diferentes de la memoria, todos tienen esta misma lista. Bueno, aquí una herramienta interesante. Si quieren pedir inputs, o sea, que el usuario les dé información, ustedes le ponen aquí el input. Colocan lo que es la pregunta y cada vez que lo ejecuten, el usuario va a tener que ingresar algún dato para poder proceder con el código. Y queda guardado. Tienen, por ejemplo, también la variable, un método pass, que sirve para saltar código. Yo lo utilizo y no me retorna nada. Entonces, si quieren saltar código, también lo pueden usar. Y bueno, aquí ya tenemos las listas. ¿Alguna pregunta? No entendí muy bien esa parte. ¿Podrías repetirlo? La de pass. O sea, si te das Eh, cuenta. ¿Sí? desde input. Input. Tenemos la variable name, ¿ya? Y al input le digo, haz esta pregunta y cuando te la respondan, me la vas a guardar en la variable name. ¿Correcto? Entonces, yo lo ejecuto y pongo aquí un nombre. No sé, pongo aquí pin. Doy enter y ya quedó guardado. Pin. Entonces, yo quiero consultar luego la variable para utilizarla en algún proceso. Yo le digo, dame el nombre y me devuelve tin, tal cual como se guardó con el input. Entonces lo pueden usar cuando necesiten pedir información en algún tipo de código.
Correcto. Sí, sí se entendió, gracias. ¿Cómo? Sí se entendió, gracias. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos las listas. Las listas son una colección de datos no ordenada. O sea, puede estar en cualquier orden. Puedes tener números, puedes tener caracteres, puedes tener combinaciones de números, caracteres, nulos, booleanos y otras listas, de hecho, u otra colección de elementos. Por ejemplo, tenemos el tema de anotación de corchete. Entonces, lo que les explicaba, si quiero consultar un elemento, pues voy y coloco entre corchetes la variable, luego de la variable y coloco su índice. Entonces, si quiero el 2 es el 1, quiero colocar el 3, el 1 nos da el 1. Y el 2 nos da true. Y si pongo 3, me da error. Porque este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, pero, oh sorpresa, no hay elemento 3. Entonces nos va a dar error. Y aquí nos dice, hay un error con el index. El índice de la lista está fuera del rango de la lista. Entonces no vas a encontrar nada. Bueno, esto es lo que les comentaba. Voy aquí a hacer algunas reasignaciones. Recuerden que hay colecciones de datos que son mutables y otras que son inmutables. Entonces, tenemos aquí el elemento del índice 2. Esta lista es inmutable, ya, entonces por eso se puede hacer este cambio. Entonces, el primero no cambia porque no se selecciona el índice 0, el índice 1 tampoco, el índice 2 sí lo quise cambiar, quise poner false. Pero voy a poner otra cosa, voy a poner aquí false pero como cadena, por ejemplo. Y aquí me muestra que cambió a cadena. Y bueno, tenemos unos métodos que ya están incluidos dentro de Python que sirven para agregar cosas, modificar cosas de las listas. Entonces, tenemos por ejemplo esta lista y queremos agregar un elemento. Yeah. Y utilizamos append y me lo guarda al final. Quiero vaciar la lista. No, listo, entonces utiliza clear. Vacío la lista. Quiero copiar. Copy. Está acá abajo. Tenemos aquí una lista vacía. Le ponemos un 2, un 3 y un 4. Ya, eso es lo que tenemos aquí. Luego decidimos copiar la lista a Z. Y Z se queda con los mismos datos. Luego lo que vamos a hacer es que, bueno, la lista L es igual, pero vamos a remover el valor 3 de la lista Z. Entonces, Z nos va a quedar con 2 y 4 porque quitamos 3. Y L queda como el valor original. Luego, si quieren contar, por ejemplo, tenemos el count. Entonces, el valor 1 solo aparece una vez. Entonces, me va a dar 1. Tenemos el valor 5 repetido 5 veces, me va a dar 4. Voy a buscar valor 6, por ejemplo. Me da 0. No hay valor 6. Entonces, si para hacer eso, tenemos extend, que lo que podemos hacer es agregar otra lista sin que se nos cree una lista anidada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo utilizo append y aquí hay una lista de un solo elemento, que es el 4, me quedó guardado como lista. Pero si yo utilizo extend, esta lista se me desarma y queda como sus componentes sueltos. Y ya no me queda lista ni nada. Entonces, a veces es conveniente o hacer una cosa o hacer la otra. Depende mucho de lo que quieran hacer. Y
se cambió, pero eso es porque no actualicé. Tengo que utilizar desde acá. Y tenemos aquí el index, que lo que te dice es, quiero que me devuelvas el index del elemento que estoy buscando acá. El valor 8, ¿qué índice tiene? Tiene el índice 1. ¿Por qué índice 1? Si está en la segunda posición. Porque en Python siempre se conectan las listas y todo tipo de cadenas o colecciones con 0. Con 0. Por ejemplo, aquí ponemos, quiero el índice 4, me dio 0. Si, por ejemplo, quiero buscar a un elemento que no está adentro, pues me va a dar un error. Y te dice, error de valor 12 no está en la lista. Bastante descriptivo. Pop te va a servir para eliminar el último elemento. Una pregunta, disculpa. ¿Sí? En la parte de arriba, en lo que nos acabas de mostrar, cuando colocas el 4, o sea, solo nos va a mostrar el primer 4, o sea, la posición Sí. del primer. Sí, es el primero que encuentra. Ok, De izquierda a derecha, siempre. vale. Gracias. Buena pregunta, sí. Había que hacer esta aclaración. Entonces, volviendo acá con Pop, Pop te va a quitar el elemento que marques describiéndolo por el índice. Entonces, por ejemplo, el elemento con el índice 0 es 3. Entonces, listo, tú lo eliminas y ya te quedas con una cadena que es nada más, con una lista, perdón, que nada más es el 4. Quiero quitar lo que queda, porque si no dices qué índice es, te quita el último. Ya. Pero el último, o sea, si tengo una cadena que es un solo elemento, el último es el primero, es toda la cadena. Entonces, ya en este punto, ya la cadena me quedó sin nada. Ya yo coloco aquí L. No, tengo que volver a hacerlo de nuevo. Y L. L quedó vacío porque quité 3, quité 4, ya no tengo elementos. Entonces yo le voy a decir otra vez, quita un elemento, pero no hay elemento. Entonces me sale un error. Pop no puede aplicarse en una lista vacía porque no tienes nada que quitar. Lo curioso es que cuando tú aplicas esto, siempre te va a dar como resultado el elemento que quitaste. Entonces, a veces es conveniente guardar ese elemento para lo que necesiten en el código que estás aplicando en ese momento. Tenemos remove. Quiero eliminar el primer elemento de izquierda a derecha que encuentre. Entonces, listo. Coloco el 1 y me quito el 1. Vamos a poner aquí. Quiero que me quites el 2. Quito el 2. 3. Quita el 3. Pero fíjense que Duca quita el segundo 1, porque el primero 1 lo encontró y ya se termina de ejecutar el método. No importa si luego hay muchos unos. Los siguientes unos se van a quedar. Y por supuesto, si van a remover algo que no existe, el mismo Python les va a decir que no se puede porque ese elemento no está en la lista. Por supuesto, también puede, por ejemplo, transponer o poner en reversa, en sentido invertido, la lista. O pueden hacer sort, que es ponerlo en orden. Entonces, tienen una cadena, una lista en desorden, la ordenan y ya listo. No tienen que hacer un código de voy a ordenar la lista y te pones a hacer comparaciones y tal, que al final te das cuenta que hay un método que te hace todo eso en una sola línea de código. Para eso sirve saber de los métodos, para evitar hacer código que ya está hecho. Entonces, Una pregunta. ¿sí? ¿La lista en las listas solo se pueden colocar números o también se pueden colocar cadenas? Tú puedes colocar lo que tú quieras. Ya Ok, te voy a mostrar acá arriba. y, por ejemplo, no pongo números, sino Mira, en una lista tú puedes tener cadenas, puedes tener números, puedes tener booleanos, puedes tener otras listas, puedes tener diccionarios, puedes tener, o sea, todos los elementos posibles los puedes tener. Yo creo que él se refiere más bien a que, por ejemplo, si tienes un vector de caracteres y le das en sort, que si te lo organiza en orden alfabético.
Pues lo podemos probar, pero no estoy al tanto de eso porque no sé. Lo podemos hacer sort. Porque es que no tendría sentido porque es un método que se aplica sobre listas. Ya. Y esto es un string. Ya. Tú lo que podrías hacer es convertir esto en una lista y ahí sí en ese momento decir, quiero que me des el sort, pero ya no sería una cadena, sino que sería aplicado a un vector de caracteres. Vamos a hacer la prueba. Lo he hecho, pero se puede hacer aquí en vivo para resolver la duda. Con aquí C, con aquí B. Y le vamos a dar el sort. Si te lo organiza, si se puede aplicar. No lo había probado con eso, pero ya podemos ver que sí se puede usar. Gabriel, ¿de acuerdo con esa pregunta? Sí, pero, y si es, por ejemplo, digamos, no sé, un conjunto de cadenas con números y todo eso, a la hora de yo hundirme, de hacerle sort, ¿cómo eso me lo acomodo? En plan, ¿con qué sentido me hace el orden? Aquí, mira, acabo de probar y me dice, error de tipo. No se soporta la comparación, o sea, esta es comparación menor que entre un string y un entero. O sea, se pueden comparar o caracteres con caracteres, pero sean caracteres tipo alfabético con y números con números. Otra opción que podemos hacer aquí es poner, no sé, todos en string. Entonces nos saltaríamos el error y te mostraría esto. Pero si te das cuenta, te da un orden que es extraño. Pero esto tiene su explicación. Por ejemplo, si aquí ponemos aquí 11, aquí ponemos aquí 12 y 13. Vamos a poner aquí 35. Te lo va a organizar, pero te lo va a organizar con un criterio curioso, que ya no es tanto el orden numérico que tiene claro de comparar números, sino que lo coloca como estilo carácter. Por ejemplo, después del 1 vienen todas las cadenas que comiencen con 1 y el orden que viene luego es con el segundo dígito ya. Entonces aquí tienes 0, 0 es menor que 1 y 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3. Y luego viene el 3, porque en ese orden o sea, en un solo dígito, si el 3 viene después de todos estos. Entonces ya aquí si sigue con el 3 y se mira el segundo dígito. Por ejemplo, aquí puedo poner 33 y me lo va a organizar bien. Porque mira el primer dígito, todos tienen el 3, o sea que todos van en esta parte del orden, pero este va primero porque, por así decirlo, sería 3 sin nada, o sea, es como el menor de todos. Viene el 3 con el segundo dígito y el 5 es mayor que el 3 en el segundo dígito, por eso tiene que seguir allí. Es más, podemos seguir avanzando aquí, ponemos aquí 345. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Está avanzando un error. A ver si sale lo que estoy pensando. Mira, 345. 345, el dígito que es el segundo, o sea, la segunda cifra, el 3 es mayor que el 4 y este, pues queda antes de este, muy a pesar de que tiene 3 cifras. ¿Por qué? Porque la segunda cifra es menor y así los va organizando. Creo que quedó bastante claro. Sí, quedó claro, gracias. Dale. Bueno, seguimos. El tema de cortar listas es bastante curioso ya, porque
te puede servir para hacer diversas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista del 1 al 6 y queremos seleccionar la sección de la lista que comienza en el índice 0 y que termina en el índice 1, pero sin incluir el índice 1. ¿Esto qué quiere decir? Yo tomo el índice 0 y va a llegar hasta el índice 2. 1, corrijo, el 1. Pero esto no incluye el límite final. Entonces el 2 no lo tiene en cuenta, porque este es el índice 1. Entonces se queda nada más con el 1. Ya esto va a quedar más claro con los otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta estructura básicamente es el índice de inicio con el índice final. Si quieres, por ejemplo, puedes poner índice de inicio, índice final y poner cada cuánto haces la revisión de la lista para sacar el filtro o lo que vas a recortar. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este comienza con 1 y no pones nada al final. ¿Qué es lo que significa? Dame desde el índice 1 hasta el último y eso es lo que hace. Porque, por ejemplo, este es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo pongo aquí 5, tengo que ejecutarlo primero. Ya. Puse 5. Recordemos que esto es 0, 1, 2, 3, 4 y 5 en términos de índices. Entonces, el 5 queda en el 6, pero el 6 no se va a incluir porque el límite final no se incluye. Entonces, si tú quieres hacer que te marque hasta la última casilla, pues deja el segundo, después de 2 puntos vacíos. No sabes hasta dónde quieres llegar en el corte final de nuestra lista, pero el comienzo siempre va a ser el índice 0. Pues no pones el índice 0, sino que pones vacío, 2 puntos, o sea, dejas el espacio y pones el 3. El índice 3, como le venía diciendo, índice 0, 1, 2, 3. El 4 no se incluye porque es el último que aparece, va del 1 al 3. Quiero ver el último elemento en la lista. Coloco aquí un -1. Quiero ver el que está antes del 6. Coloco 2. Quiero ver el que está antes del 5. Coloco 3. O sea, podemos comenzar a recorrer la lista en sentido inverso. Podemos, por ejemplo, organizar desde el penúltimo hasta el final. También se puede hacer aquí así. Podemos también separarlo, bueno, esto es la comparación. Como les comentaba, pues pueden hacerlo contando desde 0 hacia arriba, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en términos de índices, pero, por ejemplo, a ti no te gustó utilizarlo con índices, utilizas de valores negativos que serían desde -1, describiendo el último, y vas bajando. -1 es el último, -2 es el antepenúltimo, -3 el trasantepenúltimo, y así van bajando en el vector. Y por eso es que esta relación es verdadera, porque son equivalentes para este ejemplo. Este ejemplo con esta lista. Bueno, también, por ejemplo, si quieren organizar el vector en sentido inverso, si no colocan nada es que va desde el comienzo hasta el final. Y este es el step, o sea, el paso con el que hacen el seccionamiento de la lista y listo. -1 significa que lo van a poner al revés. Y -2 significa que lo van a poner al revés, pero además de eso, que lo van a hacer cada 2 valores. Entonces, tenemos aquí la lista. Aquí, first list. Esta es la lista. Con el menos le inviertes, o
sea que vamos a comenzar por el final y vamos a ir saltando de 2 en 2. Entonces sería 6, saltas el 5, pasas con el 4. Saltas el 3, te quedas con el 2. Saltas el 1 y se acabó la lista. Tal que te queda lo que tenemos acá. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Ok, vamos a ver. Seguimos. Podemos hacer iteraciones con las listas, así como nos pasaba con las cadenas. Entonces, tenemos esta lista y tenemos este elemento que nos sirve para iterar. En la primera iteración es 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3 y así sucesivamente. Entonces nos da este resultado. También podemos hacer lo mismo con cadenas de caracteres. Podemos hacer lo mismo con cadenas de caracteres o listas, agregando un segundo elemento, el cual es el índice. Pues puede ponerle cualquier nombre, pero lo importante es que cuando colocas dos, el primero es el índice y el segundo ya son los caracteres efectivamente. Entonces, de pronto necesitas relacionar índice con carácter para, no sé, por ejemplo, construir un diccionario. Tenemos la estructura mientras que la condición, colocas lo que vas a ejecutar y hacer la variación con el pivot. En este caso es el i. Y tenemos aquí el elemento continue o break. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que estás aquí haciendo tu código y vas a hacer módulo 2, o sea, vas a sacar los números pares y en caso de que el número sea par, no vas a hacer nada. Pero en caso de que el número no sea par, entonces saltas acá y terminas todo el proceso. Entonces, cuando tú tienes continuo, significa que ya terminaste el loop, terminas el ciclo. Pero cuando tienes break, o sea, si en algún punto tú tienes un break, significa que lo que estabas haciendo aquí, no importa lo que venga después, ya no vas a hacer más ciclos, ya vas a seguir con lo que viene después del código. Ya ese ciclo ya se terminó. O sea, completo, no vas a hacer ninguna iteración más. Cambio continuo, por ejemplo, estamos aquí en la iteración primera, se ejecuta cuando está, por ejemplo, con los pares. Entonces ya este par ya no lo muestra, sino que salta el 3. Creo que me hice explicar, pero si quieren me preguntan. Entonces aquí este código en especial lo que hace es mostrarte los números impares, porque cuando es par salta al siguiente. O sea, nunca se muestra un par porque aquí es donde se ejecuta. Y si es mayor que 5, o sea, por ejemplo, cuando llega a 6 se salta al siguiente. Pero cuando llega a 7 es mayor que 5. Entonces, si es mayor que 5 ya no haces nada, o sea, porque haces el break del ciclo y efectivamente no te va a mostrar 7. A pesar de que sí cumple la condición inicial de que no es par y salta acá. Correcto. Aquí hay otra herramienta interesante que es range. Range lo vamos a utilizar cuando quieren crear una lista ordenada, por así decirlo, de números. Si ponen un solo elemento, o sea, un solo número, va a ser un conteo de 0 hasta antes de ese número. O sea, te va a dar 4 elementos. Y los puedes asignar de esta manera, por ejemplo. Vamos a hacer acá. Es lo mismo que poner range de 0 a 4. Pero, por ejemplo, tú no quieres hacer nada de 0 a 4, sino que ese día quisiste hacer algo de 4 a 10.
Entonces, como se dan cuenta, es una especie de lista. Entonces, vamos a comenzar con 4 y vamos a llegar hasta el número anterior a este límite. Por eso es que, en este caso, llega hasta 9. Siempre va a llegar hasta el anterior del segundo valor que se coloque aquí. Y que aquí, por ejemplo, tenemos las letras mayúsculas, un código sencillo que te muestra letras mayúsculas, o una función que lo que hace es que si han escuchado de ASCII, sí. ASCII lo que les ayuda es a relacionar un número con un carácter. Es un estándar, ¿ya? Entonces, lo que hace aquí es que toma desde el 65 hasta el 90 y lo va agregando a esta lista con append. Y comienza A mayúscula, B mayúscula, C, hasta que llega a la Z, que debe ser el 90. O sea, comienza con 65, termina con 90. Y efectivamente, eso es lo que tenemos. Aquí hay otra herramienta bastante chévere que tiene Python, que ustedes pueden crear una lista vacía y la llenan. Pero lo chévere es que ustedes pueden tener un código dentro de una lista, o sea, dentro de una estructura de lista con corchetes, y aquí ponen lo que quieren hacer para llenar esa lista. ¿Ves cómo se lee esto ya? Quiero que me des el número elevado a la 2 de num. ¿Pero quién es num? Num es el elemento que sale de la lista que sale de range 10. ¿Qué es range de 10? Sería de 0 a 9, contando 1 a 1. Entonces, comenzamos con 0. 0 lo elevamos a la 2, 0. Pasamos al siguiente, 1. 1 elevado a la 2, 1. O sea, pasamos al siguiente, 2. 2 elevado a la 2, 4. 3 elevado a la 3, 9. 4 elevado a la 2, perdón. 16. 5 elevado a la 2, 25. Y así sucesivamente. También podemos utilizar esta función, que era la que les comentaba, que relacionaba el ASCII con un número con su carácter ASCII y hacer lo mismo. El 65, o sea, comienza desde el primero. 65, dame el carácter que corresponde a 65 con el estándar ASCII. Me da y así hace hasta llegar al 90. Bueno, también pueden utilizar condicionales. Entonces, esto es lo que sería llenar típicamente un vector vacío. Tenemos esta cadena de caracteres y para cada cadena le vas a decir que agregue la letra si está dentro de esto, de estas opciones. O sea, está dentro de las vocales. Y efectivamente, pues, queremos vocales. Pero, por ejemplo, para que vean cómo funciona esto, vamos a poner aquí la W. Ya no son vocales, pero para que vean que se va a agregar. Miren que efectivamente al final se lo agrega. Porque esta condición lo que dice es, este elemento está dentro de esta lista. Si está, ejecuta lo que está abajo. Más que otra cosa. Y lo que queremos hacer es utilizar listas comprensivas o hacer comprensión de listas para hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la anotación que comenzamos con corchetes y cerramos y hacemos exactamente lo mismo. Esta es la condición, para que lo vean mejor. Esta es la condición. Este es
el loop. Y esto es lo que yo quiero que se guarde. Entonces, guárdame esta variable, pero esta variable va a salir de esta cadena. Entonces, esta cadena comienza con A. Esta variable, que es A en este momento, está dentro de estas opciones. Sí está. Entonces, se guarda la A. W, que es la siguiente. ¿Está dentro de estas? No está. Salta. La E sí está. La S no está. La O sí está. Y así hasta que termine. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es mejor? ¿Escribir todo esto o escribir una sola línea de código? Pues lo mejor es escribir una sola línea. Y se puede extender lo que ustedes quieran después de que escriban el código de manera adecuada. O sea, pueden anidar tanto ciclos como condicionales. Bueno, entonces, este es otro ejemplo, pero ya yo creo que está bien con lo que les mostré. Lo único que hace este ejemplo, por ejemplo, es decir como que divídeme esta cadena de caracteres en donde hay espacios. Lo divide. D, quick, round, fox, todos los separa. Y me vas a dar aquellos que tienen un tamaño. Length significa tamaño. O sea, por ejemplo, un vector tiene 5 elementos. ¿Cuál es su length? 5. Entonces, dame aquellas palabras que tengan un tamaño de 3. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos de, fox, de y doc. Todos cumplen con esa condición. Y lo podemos organizar así si la línea sale muy extensa. Bueno, vamos a ver el tema de diccionarios. Hasta ahora todo ok. ¿Alguna pregunta? No. Ok, vale. Bueno, entonces tenemos los diccionarios. Ya, diccionario es que esto es una llave, esto es su respectivo valor y son parejitas. Parejitas de llaves con valores. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber quién es el autor, porque estos son autores y estos son libros. ¿Quién es el autor de Great Gatsby? Que es Scott Fitzgerald. Y esta es una comparación, entonces por eso es que retorna verdadero. Y seguimos, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, maíz, lo voy a quitar acá. Y debe quedar John Steinbeck. Y así sucesivamente como quieran hacer las consultas. Pueden agregar un diccionario utilizando este método. Y lo que les va a hacer es crear una llave llamada key y el value va a ser lo que está después del igual. Entonces, por ejemplo, quieren validar si el valor de la llave que se llama key es value, pues hacen este comando. Pero, por ejemplo, nada más tenemos la llave key. O sea, si yo quiero buscar otra llave, no te va a dar ningún resultado porque la llave no existe todavía. Tendríamos que hacer algo como... Luego, bueno, lo vamos a ver, agregar más llaves con otro comando. Y si quieren hacer consultas, así como hacíamos con las listas que lo colocamos el índice, aquí lo que tenemos que colocar es la llave, con la misma notación de corchetes. Entonces, listo, tenemos un diccionario. Vamos a vaciar un diccionario. Vamos a dar clear. Vamos a copiar un diccionario. Hacemos el diccionario.copy. Se copia el diccionario. Queremos comparar. Pues hacemos aquí, esto no es un método, sino esto es para demostrarles que no es igual.
Cuando se hacen copias, ya no puedes asegurar que es el mismo elemento en memoria del dispositivo. Simplemente se copia en otro lado. Si utilizas front keys, por ejemplo, puedes hacer la pareja de llave con valor, con esta estructura. Colocar aquí la llave y el valor. Por ejemplo, también puedes no solamente tener caracteres, sino que puedes colocar un vector. También lo guarda. Aquí tenemos el tema del valor de una llave, que lo puedes consultar tanto con corchetes como con get. Entonces, por ejemplo, para la llave A, pues nos va a dar 1. Lo mismo pasa con get. Para la B, lo mismo. B corresponde con su valor 2. Pero si tienes aquí una llave que no existe, no que no existe. Tenemos A y B y C. Entonces lo que sucede es que te va a dar error. Entonces utiliza get, no te va a dar error. Entonces get es más elegante para evitar que te salten errores en el código, en caso de que no exista la llave que estás consultando. Bueno, ítems te devuelve una tupla, o sea, una lista no modificable de todas las parejitas. Entonces, por ejemplo, la primera te la devuelve así, luego te da la segunda y luego te da la tercera. Keys te da las llaves. Entonces tenemos A, B y C. Pop, tienes que darle un argumento, si no no te quita el último, la última pareja de valor, de llave valor. Por ejemplo, aquí le damos la llave A y la quita. Y es por eso que nos quedamos con C y con B como llaves. Y A desapareció, porque lo eliminamos. Por supuesto, si pones una llave que no existe, te va a dar error. Pop igram significa que vas a quitar una llave cualquiera. Entonces, si tienes algún código que necesitas retirar una llave y no tienes ningún criterio específico, pues utilizas esto. No puede tener argumentos porque es aleatorio. Vamos a actualizar un diccionario con otro que es similar a copiar. Entonces creamos el diccionario, tenemos un segundo diccionario vacío, lo actualizamos y el segundo quedó copiado. Si por ejemplo queremos aquí modificar el diccionario en la llave A y le ponemos amazing, pues lo podemos hacer, pero si vuelves a actualizar se te va a borrar los cambios que hiciste. O sea, se van a reescribir. Bueno, los diccionarios es similar al tema de las otras colecciones de elementos. Puedes iterar. Cuando iteras, pues, o iterar solamente con las llaves, o puedes iterar con las llaves y el valor. Entonces, el primer elemento es la llave, el segundo es el valor. Y utilizamos, por ejemplo, aquí está el formato para escribir cadenas. Recuerden que siempre tienen que tener este orden. O sea, si cambio, yo puedo poner aquí value y aquí key. Que value sigue siendo llave, porque así lo ordena esta estructura. O sea, no importa el nombre que pongan, siempre el primero va a ser la llave y el segundo va a ser el valor. Bueno, pueden hacer el mismo tema, siempre que vienen en internet comprehension, es que van a hacer el formato reducido que les expliqué anteriormente. Entonces ponen aquí los corchetes y pueden colocar, por ejemplo,
Quiero que me dé los ítems, entonces aquí tengo las llaves, tengo el valor, entonces le digo, dame el valor de este diccionario, o sea, cada uno de los valores. Iteras y comienzas a sacar los valores. Y te queda aquí una lista. El 1, el 3, el 5. No quiero los valores, quiero las llaves. Entonces me va a dar la A, la C y la E. Porque aquí seleccioné las llaves. También podemos convertir unas cadenas, por ejemplo. Otro tipo de datos. Lo podemos convertir en un diccionario. Si se dan cuenta, ahora ya no tenemos corchetes por fuera, ahora lo que tenemos son llaves. Entonces, cuando tú pones llaves, ya tú sabes que lo que va a salir de ahí, el resultado va a ser un diccionario. ¿Cuál es el orden del diccionario? Vamos a tomar el valor i y lo vamos a modificar desde el valor 0 hasta el último valor del string, de la longitud del string 1. Para la longitud del string 1, 3. O sea que esta i va a tener el valor de 0, de 1 y de 2. Ese valor lo que va a hacer es que nos va a ayudar a ver el valor que hay en el string 1 y en el string 2. String 1, 0 es A. String 2, 0 es 1. Entonces, cuando ya tú llegaste a este punto de la iteración, lo que estás haciendo es guardar en la primera posición, en la primera iteración, A y 1. Avanzas, porque el range, el segundo elemento, ya después del 0 es el 1. Quiero que me des el string con la posición, con el index 1 y el string 2 con la posición 1. Eso es B y 2. Entonces, por eso sale B y 2. Y así hace con el tercero. Tenemos un ejemplo de relacionar, por ejemplo, un número con el hecho de que es par o impar. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos que vamos a iterar. Num es el elemento de la lista en cada iteración. Empezamos con 1. ¿Qué vamos a hacer con num? Vamos a poner aquí una llave que va a ser el número y me vas a dar, va a ser even, o sea, va a ser par si el módulo del número con 2 es igual a 0. El módulo de 1 módulo 2 es igual a 0, no es igual a 0. Entonces nos va a dar otro. Y por eso lo que viene después del 2 puntos, que es lo que está aquí, 2 puntos, el resultado de esto es lo que va a salir acá. Entonces pueden poner tanto condicionales después del for, como vimos anteriormente, lo pueden colocar antes. Es flexible. Y luego se sigue iterando. El 2 es par, pone even. El 3 es impar, pone odd. Hasta que termine. Bueno, tenemos las tuplas, que son listas inmutables, no pueden cambiar. Puedes preguntar, por ejemplo, si el 3 está en esta lista en particular. Recuerden que las tuplas están entre paréntesis. Entonces te da true porque el 3 sí está. Si quiero consultar el 4, no está. Tenemos el tema de inmutabilidad, ya les he explicado. Tenemos sus métodos. El método de count, que sirve para contar cuántas veces un elemento está dentro de la tupla. El 1 está una vez. El 3 está 3 veces. Podemos ver el índice. El índice de cierto número siempre va a ser el primero que encuentre. El 3 está en la posición 2, pero también está en la 4 y en la 5. Pero como el primero que encontró es el que está en la posición 2, me resulta como 2. Si busco un elemento que no está, que no existe, me da un error. Te dice que el valor no está en la tupla.
No, podemos seguir con el conjunto. En el conjunto literal es lo que uno da con diagramas de Venn. Es un conjunto literal en ese sentido. Entonces, un conjunto no puede tener elementos repetidos. En este caso, el 5 está repetido. Él descarta los 5 que se repiten y te da un conjunto de este tipo. Para escribir el conjunto siempre van a tener que poner set y lo que va a haber dentro es un diccionario, porque está entre corchetes, entre llaves, perdón. Entonces, pues, puedes crear un nuevo conjunto así. Puedes, puedes crearlo, puedes consultar. Por ejemplo, quiero consultar si hay algún un elemento dentro del conjunto. Y pues, métodos. Puedes agregar elementos. Quiero agregar 4. Pongo add 4. Quiero agregar el 4 de nuevo. Lo agregas. Pero como está repetido, no te va a agregar más nada. Quiero agregar el 5. Ahora tengo que compilar. El 5 no estaba. Ya lo agregué. 5. Voy a dar otra vez al 5. No me agrega el 5. Está repetido. Entonces, recuerden que siempre son valores únicos. Clear sirve para eliminar el conjunto, lo que está contenido dentro del conjunto. 16 horas. Copy sirve para copiar. Y aquí viene la parte que les decía de conjuntos. ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn? Diferencia es lo que está en el primer conjunto que no está en el segundo. Y efectivamente el 1 es el único valor que no está en el segundo conjunto. Pues va a hacer lo contrario. Y el 4 no está en el conjunto 1, por eso es que nos da 4 acá. Quiero ver la intersección. Los valores que se comparten entre conjuntos son 2 y 3. Y eso es lo que tenemos de resultado. Quiero ver la diferencia simétrica. O sea, quiero ver cuáles son los valores que no están en la intersección. El 1 no está, el 4 no está. Y eso es lo que tenemos de resultado. Quiero ver la unión. O sea, todos los valores que están en los dos conjuntos. Tenemos nuestra unión. Y bueno, aquí viene el tema de funciones. Creo que tenemos media hora más. Pero si tienen preguntas, me pueden preguntar. Por ahora no. Una pregunta con el anterior. Sí, sí. Si yo, por ejemplo, pongo set 2, me estaría refiriendo entonces al segundo conjunto, ¿verdad? ¿En qué parte? ¿En qué método? En los tres, en set 1 intersection, en set 2 symmetry difference y Ajá. los otros. Si yo pongo set 2, me estaría refiriendo al segundo conjunto, ¿verdad? Sí. Ya, por ejemplo, veamos aquí la diferencia. Set 1 diferencia set 2. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que cuando uno hace esas operaciones, el primero que mencionas es el primero de la relación, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en diferencia uno siempre es los elementos que no están incluidos en el segundo. Por eso es que el 1 sale en el resultado. Porque el primero que mencionaste es el primer conjunto y el segundo es el segundo que mencionaste es el con el que respecto se considera que es el segundo. ¿Ya? Entonces, siempre vas a tener ese orden. El primero que menciona es el primero que se va a utilizar para comparar, independientemente si es conjunto 1 o conjunto 2. Y se puede hacer la diferencia con un solo conjunto o con varios.
No he investigado para ver si se pueden hacer con varios, pero podemos probar aquí. Hay que experimentar. O aquí. A ver, voy a hacer una cosa. Vamos a poner aquí sí. Help. Diferente. A ver si sale. No, no sé cómo encontrar documentación. No, lo que podría hacer es diference y pones aquí between three sets Python. Y aquí encontré algo. Y salen varias cosas, pero nada de lo que yo esperaría. Yo lo que haría sería poner set 3, poner 3, 4, 5, colocar aquí set 3. Pero lo que supongo que va a pasar es que me va a dar error. No, no me da error. Sí se puede. Vamos a poner aquí. Este vamos a ponerlo igual. 2, 3, 4, 5. Aquí set 2 y set 3. No, ejemplo que acabo de hacer es la diferencia del 2, o sea, lo que está únicamente en el conjunto 2, que no está ni en el 1 ni en el 3. Si te das cuenta, todos los elementos del 3 están en el 2, por eso es que me da vacío. Pero vamos a quitar acá. Ya voy a dejar que... Vamos a quitar el 2. 1, 3, 2. Debería demostrarme los valores únicos del 2. Eso. Ahora, el único valor que tiene 2, que no tiene ni el conjunto 1 ni el conjunto 3, es el 2. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Entonces, sí se puede, sí se puede. Yo pensaba buscarlo en Google, pero se me ocurrió hacer esa prueba y sí se puede. Bueno, entonces ya saben cómo probar con diferentes conjuntos. O sea, nada más tienen que agregar los conjuntos en la segunda parte. Y en la primera parte es como el que te interesa ya. En diferencia, por ejemplo, te interesa saber respecto al primero. En intersección sí da igual porque intersección es los comunes. Y diferencia simétrica también creo que da igual porque son todos los que no están dentro de la intersección. Unión también da igual cuál pongas primero, porque salen todos los elementos entre los conjuntos. Bueno, tenemos 20 minutos por ahí. Voy a explicar un poquito de funciones. Y yo creo que con eso quedaríamos bien por hoy. A menos que tengan más preguntas. Me parece que no hay preguntas. Bueno, miren, funciones. Las funciones son sencillas. Pones un def, pones aquí el nombre de tu función, paréntesis, 2 puntos, y lo que hace la función. Ya hiciste una función. Entonces, lo curioso de las funciones es que ya no vas a utilizar print para mostrar los resultados, sino que vas a utilizar return. Porque print se utiliza para la consola. La consola es pues donde estás ejecutando el código. Pero return ya es cuando estás ejecutando la aplicación. Entonces, print no se alcanza a evidenciar ese resultado cuando quieres, por ejemplo, no sé, guardar el resultado. Yo quiero guardar el resultado de esta operación en una variable. No lo puedes hacer con print. Porque no estás retornando nada. Estás mostrando el resultado en consola. Pero no, el código ya perdió lo que es el resultado de la función. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto. No, tengo que ejecutar aquí.
Este señor está guardando este de acá. Y este señor está guardando el de arriba. Entonces, cuando yo lo guardo, me muestra el resultado. Pero esto me lo está mostrando en consola. Cuando yo quiero mostrar el primero que está acá, que es el que tiene return, sí me lo guardó. Pero ahora, este señor es el que tiene el print. Lo ejecuto y no pasó nada. No hay resultado. No retornó valor, no retornó resultado, por lo tanto no hay nada que guardar. Correcto. Entonces, lo curioso de las funciones es que tenemos la cuestión de los parámetros. ¿Los parámetros qué son? Cuando tú tienes una función, normalmente la utilizas para que tenga unas entradas, las cuales llamaremos argumentos, y los parámetros son los valores que tú les pones a esos argumentos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo se debe manejar el tema de los argumentos. Tenemos aquí el nombre del gato, el nombre del perro. Y aquí yo le pongo los nombres a cada uno. El gato se llama Mitten, el perro se llama Fido. Yo, por alguna razón, lo puse al revés. Ya. Si se dan cuenta, yo lo ejecuto y ahora el que se llama Fido es el gato, el que se llama Mitten es el perro. Eso no es conveniente cuando quieres hacer algo más complejo porque estás guardando las cosas donde no van. Entonces, si se te olvidó el orden en que vienen los argumentos, son 2 argumentos, pero puede ser una función con 10 argumentos, por ejemplo. Entonces, lo conveniente es colocar el nombre del argumento, como lo tienes aquí en la función, cat name, dog name, y ya tú lo puedes poner en el orden que tú quieras. Este lo puedes poner acá, o este lo pones aquí, y igualmente el resultado va a ser el mismo. Porque ya el parámetro está relacionado estrechamente con su argumento. Exactamente como se definió en la función. Tiene que ser exactamente el mismo. Bueno, luego viene todo el tema de funciones, ya con lo que les acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, 15 más 1, 16. Pero yo nada más quiero cambiar el primero. Entonces, sería 4 y le sumo 15, o sea, 19. No quiero colocar nada. Entonces es 5 más 15, porque ya tengo los valores por defecto. Quiero que B sea 30, entonces sería 5 más 30. Y ya, ahí quedó guardado. Esta es una característica chévere de Python. Si no sabes cuántos argumentos hay, pones asterisco args. Y ya tú sabes, bueno, este args es una variable. Lo importante es el asterisco ya. Entonces, supongamos que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, lo que se te ocurran de argumentos. Tú lo que haces es que pones esto aquí y ya no tienes que poner 7 argumentos. Entonces es full chévere porque ya te olvidas de eso. Para ciertas aplicaciones es interesante utilizarlo. Entonces, esta es la función. Tenemos 2 elementos, me revuelve 2. Tengo aquí una lista, me devuelve la lista. Como args se supone que son varios. Entonces aquí pone una comita. Porque aquí ella nomás agrega uno solo. Entonces agrego otro. Ya sí completa el segundo. O sea, por defecto supone que hay por lo menos 2. Entonces, por ejemplo, aquí se ven que hay 2. Uno que es vacío y el primero que uno agrega. Bueno, entonces aquí tenemos el
funciones, por ejemplo, quiero hacer una rutina y quiero aplicarla sobre una tupla. Breve, pones aquí tu asterisco. Y aplicas la suma, que es sumar todo el vector, bueno, la tupla en este caso, te la suma. Si tienes varios elementos en una lista y no los has separado, pero necesitas separarlos porque la función está con 3 argumentos, pones el asterisco en este lugar y te los divide. Y al final, por ejemplo, aquí te hace efectivamente la suma como es. Porque si tú utilizas uno solo, va a decir, faltan 2 argumentos, falta el 2 y falta el 3. Entonces, ya ustedes saben que si hacen esto, van a desarmar la lista en elementos individuales. Tenemos aquí el tema de numbers. Está sin separar. Y del error que les había comentado. Con asterisco. Ya se solucionó. Lo mismo pasa. Bueno, esta es una lista, esto es una tupla. Aplica para los dos. Le pones el asterisco antes de la variable y lo separas. Y en caso contrario al tema de ahorita de asterisco arts, ahora tiene doble asterisco k-wars. O sería non-arts. Sería non-arguments. Este es lo mismo que KW-arts. Esto es lo que pasa cuando tú no sabes cuántos argumentos vas a poner. Por alguna razón, tu código terminó en esa situación de que necesitas meter esto aquí en una rutina, pero no sabes exactamente con cuántos argumentos va a venir la información que vas a agregar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, para la A voy a poner el 1, para el B el 2, y todo lo demás, todo lo que sigue después van a ser los KW-args. Tal que cuando ya viene el print, te da el 1, te da el 2, y lo que viene después te lo da en una diccionario, te lo come en un diccionario. Entonces ya tú sabes que todo lo que viene después está en un diccionario y puedes aplicar algún método que te sirva para el resto de tu código. Vamos a desarmar un diccionario. Tenemos aquí el diccionario, tal. Hey, tengo 3 argumentos. Me está dando uno solo. Y hay 2 asteriscos. ¿Por qué 2? Porque el diccionario es una estructura más compleja. Tienes las parejas y tienes la estructura externa completa. O sea, tienes que primero quitar esto, o sea, separar este con este. Ya te queda cada uno separado y otra vez el asterisco que viene de segundo, lo que hace es que separa de esto, que separa este con este. Entonces al final ya con eso ya los valores de ese diccionario, o sea, todo lo que son los valores son los que vienen después de 2 puntos, que van a quedar separados. O sea, va a quedar el 1, el 2 y el 3 separados. Entonces si yo ejecuto eso, aquí me da error, ejecuto el segundo, me da la suma. 1 más 2 más 3 igual a 7. No, 1, esto sería 2 por 3, 6 y más 1, 7. Es la función que está acá. Bueno, aquí vamos a ver cuánto nos falta. Falta poquito. Volvamos acá. Cuando ustedes trabajan con funciones, ustedes tienen algo que se llama el scope. ¿El scope qué es? El scope es
todo lo que está dentro de mi función se va a llamar function scope. Y lo que está fuera de la función, o sea, en el resto del código se va a llamar global scope. El problema es que cuando tú trabajas con funciones, no puedes simplemente decir como que no, tengo que subir aquí. No, más arriba. Sí. El problema simplemente está en que, por ejemplo, tenemos esta variable que está por fuera de la función. Esto es el global scope. Y este es el scope de la función. Si tú quieres acceder a algo que está por fuera de la función, no puedes hacerlo así. ¿Cuál es la solución? Te vas a poner a esta variable, la vas a volver global. Tal que cuando la necesites dentro de una función, vas a poder alcanzar ese valor que estaba por fuera. Entonces, tengo que definir acá arriba. Ya. Simplemente lo que hace esta función es tomar donde esté id y le suma 1. Entonces id acá arriba es 0. Y listo. Ya ahí cumplió. Entonces, si necesitan acceder a una variable dentro de una función que está por fuera de la función, le van a utilizar global dentro de la función y se van a traer esta variable que está acá arriba. Por supuesto, podemos tener el mismo problema. Bueno, podemos tener una situación de funciones anidadas. Eso nos va a dar un problema luego, pero ya se lo voy a explicar. Argumento A lo guardo aquí. Argumento B lo tengo aquí. Entonces, si coloco esto así, pues me va a dar 7. Me va a retornar esta suma y esta suma me va a retornar lo que retornó esta función interna. Ya, así se debe leer. Entonces, si quiero trabajar con este señor con un solo valor, lo guardo aquí y este valor lo trabajo acá. Esto es exactamente lo mismo que yo hiciera sobre los 10. Esto que acaba de pasar aquí es exactamente lo mismo, solamente que estoy reemplazando la primera parte por X. Lo que les venía diciendo es que, por ejemplo, esta X está en el scope de counter y esta X está en el scope de increment. Esta X es diferente a esta X. Entonces, no se puede trabajar con eso, porque cada variable está sujeta a su función y no puedes acceder a una variable que está fuera de tu alcance, del scope. Entonces, la propuesta aquí es, hey, vamos a hacer que nuestra función interna tenga un atributo que va a ser X. O sea, una nueva variable que va a ser un atributo. Una característica. Vamos a agregarle una variable que esté dependiente ya de esta función, que va a ser esta estructura. Entonces, listo, yo lo agrego así. Y cuando ya yo esté afuera, yo me puedo referir a ella no como X, sino como el X que está dentro de este señor. Y entonces ya todos quedan referenciados con una sola variable. Y ya puedes manipular. Entonces, este señor es 0, pero cuando pasa por aquí se aumenta en 1 y eso es lo que te devuelve. Esa parte no la entendí. ¿Podrías repetirlo otra vez? Perdón. Claro, claro. Mira, tú cuando tienes una función, tú puedes agregar variables que estén sujetas a la función, las cuales llamaremos
Atributos. ¿Cuál es el atributo de la función inner count? El atributo es X. Entonces tú lo relacionas con un puntico. ¿Ya? Entonces lo que hace esta función es, te define este señor en 0 y lo que hace es que cuando entra aquí adentro, te va a tomar este atributo, te va a sumar 1 a lo que tenía y lo va a imprimir el resultado. Tal que no vas a tener el problema que teníamos antes. Este señor no se puede relacionar con este porque esta X está dentro de increment y esta X está dentro de counter. No pueden interactuar entre ellos. A cambio, si tú haces esto, ya todos quedan referenciados con el atributo. O sea, todos están apuntando a la misma variable. El problema Yo del le puedo, ¿sí? yo le puedo cambiar el valor de 0 a inner count X. Sí, Por puede, mira, ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner 20. ok, 20 ok. subió a 21. O puedes poner aquí A, poner aquí A, poner aquí 20, 21. ¿Te das cuenta? O puede ser como argumento ahora. Sí. Oh, ya. ¿Qué sigue? Aquí el último detallito de funciones es que las puedes documentar. Es un detalle chévere. Y es que, además de que tú tengas la función, tú en alguna parte pones esta sintaxis. Pones triple comillas. Entonces, tú donde veas triples comillas, es que estás diciendo una descripción de la función. ¿Para qué te sirve documentar? Te sirve para cuando estás haciendo el proyecto final y estás trabajando como con 500 líneas de código o más, saber qué hace la función después de una semana que no revisas el código, por ejemplo, y ya puedes ubicarte mejor. Entonces, por ejemplo, nuestra querida función sayHello, si accedemos a su atributo doc, que eso ya viene por defecto en cualquier función, te va a devolver su descripción. Siempre y cuando la hayas definido, porque si no la defines no te devuelve nada. Y pues aquí, por ejemplo, puedes poner help, así como cuando en MATLAB uno pone help y te da una descripción de las funciones de MATLAB y ejemplos y la cosa. Aquí es lo mismo. Te dice cuál es la función y te da la descripción. Por supuesto, como les estaba explicando en Python, las funciones, bueno, las variables pueden ir mutando en general, a excepción de alguna que otro caso de variables inmutables. Pero en este caso no estamos hablando de variables, sino en términos del tipo de datos. Tenemos enteros, tenemos float, tenemos booleanos, que así sucesivamente. El punto es que tú aquí vas a definir, por ejemplo, una función que solamente acepta enteros y el resultado va a ser entero. ¿Para qué te sirve esto? Pues para restringir. Supongamos que tienes una función que necesita ciertos parámetros para que funcione apropiadamente y no te dañe el código. Eso es una buena forma de asegurar que la función, primero que todo, reciba lo que tenga que recibir y segundo que todo, que no lance un error que crashee el código. Tal que, por ejemplo, pueden utilizar esta notación y a su vez pueden poner valores por defecto. Esto es opcional, por lo general uno lo que hace es que no obvia el tipo de datos y trabaja con el resto de cosas, pero eventualmente puede ser necesario. Voy para finalizar, ya se nos está acabando el tiempo. Hay módulos que ya vienen por defecto en Python. Hay otros módulos que uno instala, pero en una próxima sesión, que es el otro tema de Pandas y Seaborn para gráfica, les voy a explicar
cómo pueden instalar los módulos y cómo pueden usarlos. Porque los módulos es la parte chévere de Python. Ya tú lo que haces con los módulos es que vas a buscar un código que hizo alguien más, que liberó en internet y que tiene herramientas que te pueden servir para cumplir algún objetivo. Y ya tú no tienes que hacer el código de cero, sino que tomas la herramienta que alguien más hizo. Entonces esa es la ventaja. Herramientas que tenemos por defecto de Python. Random. Random, por ejemplo, te da, si le importas y pones rand int, te da números enteros entre 1 y 10. Si pones rand range, te da números entre 0 y 3, pero bueno, aquí el punto es que tú pones 4, pero 4 no se incluye ya, entonces por eso es 0 y 3. Si pones random, te da números entre 0 y 1. Por eso te da esta estructura curiosa. Si pones el módulo random, tiene una función particular que se llama choice. Tú le puedes cambiar el nombre diciendo import choice as y pones la C. Entonces lo que hace es que te da un valor aleatorio de una lista, de una colección. Entonces, cada vez que yo ejecuto esto, me da un valor diferente. Math les va a servir para todo el tema de constantes y operaciones en matemáticas. Euler, math.e. Pi, math.pi. Math.pi. Mathfloor es redondeame hacia abajo. Entonces te da ese redondeo. Redondeame hacia arriba, Sail. 16:30. Raíz cuadrada es math.squared root. Square root. Y Pau, que es elevado. 2 elevado a la 10, 1024. Entonces, ya esto es una cosa que se va a hacer la próxima semana, pues si hay otra sesión, que ya es el tema de enseñarles cómo manejar módulos populares. Entonces, ya yo creo que con lo que acabo de explicar, suficiente por hoy. Espero que les haya gustado. Esperamos las 2 horas exactas. Gracias. Entonces, cualquier pregunta, ahí yo estoy en el grupo. Sí, dime. Una pregunta, ¿puedes volver a copiar ese link y volverlo a poner en el chat, por favor? ¿Cuál link? El del contenido. Sí, supongo que esa será la página esta, ¿no? O Ahí está la página. en donde tienes todos los códigos escritos, ¿no? Esa es la página donde saqué todos los códigos. Sí. Es una página ok. donde aprendes programación y es una buena fuente porque te explican y te dan ejercicio. Entonces puedes ir practicando. Se las recomiendo mucho. Dale, entonces gracias, todo bien. Listo, nada. Bueno, si no hay más preguntas, no siendo más, agradezco su asistencia. Sí, dime. Muchas gracias. Espero que les sirva para el proyecto final y nos vemos entonces. Listo, Randy, muchas gracias. Nada.